ver si puede dejar de compartir para que proyectemos. Gracias. Ustedes van a grabar por allá, ¿no? Sí, ya tenemos quien grabe. Ok. Creo que yo voy a... ¿van a grabar por esta misma manera o de otra forma? Aquí, con el Zoom de aquí. Creo que sí es con el Zoom, si no me equivoco. Ah, ok, perfecto. No, doctor, va a ser con otra plataforma. Entonces yo voy a tener una copia, voy a hacer una copia acá también por si acaso. Ok, listo. Bueno. Ok, buenas tardes, compañeros y doctor invitado. En el grupo 12, los Da Vinci, vamos a estar presentando el webinar acerca de la enfermedad venosa crónica. Siguiente. Ya voy, ya lo voy a pasar. Ok. Bueno, aquí pueden ver el índice de lo que vamos a estar conversando hoy acerca de la enfermedad venosa crónica. Siguiente. Siguiente. Ok, comenzando primero con qué es la enfermedad venosa crónica y su etiología. Siguiente. Tenemos que desde el 2009, el consenso Vein Term define la enfermedad venosa crónica como aquella situación patológica de larga duración derivada de alteraciones anatómicas o funcionales del sistema venoso que se manifiestan por síntomas y signos que necesitan estudio y tratamiento. Es importante establecer que es de etiología primaria en el 95% de los casos y solo en un 4 a 5% es secundaria, y principalmente es secundaria debido a las secuelas de trombosis venosa profunda que produce reflujo, obstrucción o ambas. También tenemos las angiodisplasias y las enfermedades neuromusculares como causa secundaria, pero en muy poco porcentaje. También se estarán preguntando qué pasa con la insuficiencia venosa crónica. Bueno, este es un término que vamos a reservar solamente para enfermedad venosa crónica ya avanzada, en aquellos casos en donde se produzca edema, trastornos tróficos en la piel y úlceras. Siguiente. Fisiopatología. Siguiente.
Ok, este es un proceso bastante complejo y multifactorial que lo podemos entender mucho mejor recordando un poco acerca de la anatomía. Así que vamos a comenzar con eso, ¿ok? El retorno de la sangre venosa desde las extremidades inferiores al corazón se realiza mediante dos circuitos paralelos, el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Hablando sobre el sistema venoso profundo, este va a estar localizado dentro de la fascia profunda de los músculos profundos de las extremidades inferiores y estas venas pueden estar intramusculares, es decir, dentro de los músculos como vemos aquí, o intermusculares, es decir, rodeando los músculos. Estos últimos son muy importantes porque son los que están expuestos a altas presiones subfaciales durante la contracción muscular y esto es súper importante una vez que hablemos sobre el mecanismo de la enfermedad venosa crónica. Las venas que están en este sistema venoso son la tibial anterior, posterior, la poplitea, la femoral y la peronea. Ahora, hablando del sistema venoso superficial, podemos describirlo como una red de venas subcutáneas superficiales a la fascia profunda de los músculos, en las extremidades inferiores. Em, podemos mencionar que en este sistema encontramos la safena mayor y la safena menor, que vamos a referirnos a ellas como venas axiales. También tenemos las accesorias que van a discurrir paralelas a las axiales. Tenemos las circunflejas que circulan oblicuas al canal safeno. Y por último, tenemos las comunicantes que se conectan a los diferentes compartimentos. Estos sistemas están conectados entre sí por un tercer sistema que es el conocido como las venas perforantes. Estas venas perforantes, algunos autores las definen con epónimos. Estos epónimos más que nada son en las venas perforantes del muslo, se llaman Hunter, las que están por arriba y por debajo de la rodilla se dicen Dot y Boyd respectivamente, y las perforantes de la pantorrilla como las venas de Coquette. Entonces, ahora que ya sabemos un poco de la anatomía, ahora sí podemos hablar realmente del mecanismo. Vamos a hablar del retorno venoso normal primero para que puedan entender qué es lo que sale afectado en esta fisiopatología. El sistema venoso es un sistema de gran volumen, de baja presión, baja velocidad y baja resistencia. Esto es importante recordarlo a lo largo de la charla, porque ¿cómo sucede esto? Para que la sangre venosa regrese al corazón, debe superar la presión hidrostática impuesta por la gravedad y por la columna de sangre desde la aurícula derecha del corazón hasta el pie. Las válvulas venosas y las bombas musculares son los dos principales componentes que van a permitir que se dé un retorno venoso normal. En bipedestación, es decir, cuando estamos caminando, este retorno venoso se hace en contra de la gravedad y se favorece por la presencia de las válvulas venosas que ya les mencionaba, que impiden el flujo retrógrado, por la acción del bombeo que ejercen también las bombas musculares de los músculos de la pantorrilla y del pie, por la diástole cardíaca y por los movimientos respiratorios. Lo siento, es bastante información. Ok, el flujo venoso entonces debemos recordar que siempre circula en la misma dirección, es decir, de las venas superficiales a las profundas y de ahí viaja hacia el corazón. Entonces, ¿a qué nos referíamos con la bomba? La bomba más que nada se refiere a la contracción muscular que hace, valga la redundancia, los músculos de la pantorrilla para ayudar a que este retorno venoso pueda aumentar aumente la presión subfacial para que supere la presión hidrostática que se genera ya por gravedad. Ok, entonces, estos mecanismos valvulares y las bombas musculares son capaces de desarrollar una contrapresión en las venas profundas. Esto hace que disminuya la presión hasta 25 milímetros de mercurio. Esta presión la vamos a denominar la presión venosa ambulatoria. Entonces, para tener un contraste, la presión que tiene la aurícula derecha es tan solo de 5 a 10 milímetros de mercurio en posición supina. Cuando estas válvulas se dañan, puede llegar a tener desde un 60 a 90 milímetros de mercurio. Vemos que aumenta en una gran cantidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos en una válvula funcional? Dos cosas muy importantes, que prevengan la transmisión de aumentos repentinos de la presión venosa al momento de la contracción muscular y que al final de la contracción muscular
estas válvulas prevengan el flujo retrógrado. Entonces, siguiente. Ok, entonces, en esta enfermedad vamos a tener diferentes cambios, los cambios en válvula y pared y cambios en la microcirculación. Los cambios en válvula y pared tenemos que hay cambios en la propiedad elástica de la pared venosa, tenemos una hiperplasia de la capa íntima, una alteración de las fibras musculares lisas y una reducción de la matriz. Estos cambios son muy importantes porque causan incompetencia valvular, es decir, hay una falla en el cierre de estas válvulas causando que esta sangre fluya en dirección retrógrada, que como ya les comenté es lo que no queremos que suceda. Porque una vez que esta sangre fluye en dirección retrógrada, ocurre este aumento de la presión y esta es la anomalía anatómica más común causada en esta enfermedad. También es muy importante recalcarles que todavía se está estudiando bastante la fisiopatología y no hay una claridad real entre estos factores desencadenantes para que ocurran estos cambios. Y por último, los cambios en la microcirculación, tenemos incapacidad de disminuir presión venosa durante la marcha, edema endotelial, aumento de la presión hidrostática en capilares, migración extravascular de leucocitos, trombosis capilar y constricción arteriolar. Siguiente. Bien, epidemiología. Es la enfermedad vascular, la enfermedad venosa crónica es la enfermedad vascular más frecuente en el del ser humano y la prevalencia es muy elevada en los estudios de epidemiología, se mueven hacia rangos amplios dentro de porcentajes altos. Estas varices suelen estar presentes entre un 25 a 30% de población adulta, sobre todo femenina, ya que ellas son las más afectadas en la población occidental, y entre un 10 a 40% en hombres. Otro factor importante a mencionar son los cambios dérmicos, como la pigmentación y el eczema, que suele estar presente en un 3 a 10%. La prevalencia de esta enfermedad tiene una relación lineal con la edad, es decir, puede aparecer en edades pequeñas, en adolescentes, pero es más frecuente verlas en adultos, sobre todo en mayores de 70 años, donde puede llegar incluso hasta un 77% de prevalencia. Los picos en las mujeres de incidencia vendrían siendo en el rango de edad de 40 a 49 años y en varones un poco más altos, entre 70 a 79. Siguiente. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos los factores genéticos, ya que a veces pueden ser de manera recesiva o de manera dominante, y han habido estudios que han comprobado que si tanto la mamá como el papá han padecido de enfermedad venosa crónica, existe un riesgo hasta de 89% que los hijos posean enfermedad venosa crónica, y si solamente es el progenitor, 47%, y en casos de que ninguno de los familiares, ni padre ni madre, posee enfermedad venosa crónica, todavía se posee hasta un 20% de riesgo de poseer enfermedad venosa crónica. La edad vendría siendo el principal factor de riesgo, ya que conforme van pasando los años, existen cambios estructurales en la pared venosa que facilitan su dilatación. El sexo es el segundo factor de riesgo más importante, ya que el más afectado es el sexo femenino. Existe una relación incluso de 8-1 de mujeres a hombres de padecer esta enfermedad. El peso, hay una relación directa también con la obesidad. Pacientes por arriba de 40 años que posean sobrepeso o obesidad son pacientes que lo más seguro van a desarrollar esta enfermedad. La gestación también es muy importante, ya que mientras más parto o más gestaciones tenga la madre, más probabilidad hay de que posea la misma. Sobre todo en la gestación existen 3 mecanismos principales del desarrollo de la enfermedad venosa a largo plazo, que vendrían siendo los cambios hormonales, ya que hay una disminución del tono venoso, el incremento de la volemia en el embarazo y el aumento de la presión intraabdominal, que afecta el retorno venoso, esto a su vez por el crecimiento del útero. La raza también es importante mencionar, porque es mucho más frecuente ver esta enfermedad en raza blanca que en raza negra. Predomina más sobre todo en países de Europa central y países nórdicos. No se ha visto tanta incidencia en países africanos, donde hay mayor predominio de personas de raza negra. Los hábitos intestinales influyen. Personas que tienen estreñimiento, no pueden ir al baño, poseen un riesgo elevado de desarrollo de enfermedad venosa crónica, ya que por el pujo se va a dar un aumento de la presión intraabdominal y puede afectar a largo plazo.
La exposición al calor va a producir venodilatación cutánea y el entenecimiento del sistema venoso en la circulación. La ocupación laboral, las personas que posean trabajos en los cuales van a estar mucho tiempo de pie. Se ha visto también que en personal médico la enfermedad venosa crónica en los últimos años ha ido en aumento por las demandas y por el mucho tiempo de pie, sobre todo en cirujanos. Y el tratamiento hormonal, mujeres que posean altas dosis de progesterona van a tener un aumento en la distensibilidad venosa y altas dosis de estrógeno causan aumento en la hipercoagulabilidad. Siguiente. Ahora hablaremos sobre la clínica de la enfermedad venosa crónica y vamos a mencionar los signos y síntomas principales de esta enfermedad. El dolor es de carácter difuso, no localizado, subagudo y crónico, o crónico, y frecuentemente son dolores tardíos que se intensifican durante el día y se alivian durante el ejercicio, el frío o la deambulación. Estos dolores se exacerban en pacientes que están en tratamientos hormonales, por ejemplo, con anticonceptivos, en pacientes que están expuestos a altas temperaturas o que tienen bipedestación prolongada o son sedentarios. La neuropatía venosa se puede manifestar de diferentes maneras, como sensación de presión, opresión, quemazón, pinchazos, picaduras, desgarros, palpitaciones o escalofríos, y esto se exacerba durante el embarazo o también durante las menstruaciones. Y esto se debe al origen inflamatorio de la enfermedad. La pesadez afecta sobre todo a las piernas por bipedestación prolongada y es de intensidad gradual y sobre todo vespertina y se disminuye tras estar un tiempo en reposo con las piernas elevadas o al practicar ejercicios en los que haya relajación de la musculatura de las piernas. Los calambres aparecen de noche y están asociados sobre todo al esfuerzo o por el calor y afecta sobre todo a la parte de las pantorrillas y los pies. Suelen despertar al paciente, los pacientes se despiertan para masajearse el miembro afectado. Este síntoma no es patognomónico de la enfermedad venosa crónica, pero sí es un síntoma muy frecuente por los cuales los pacientes llegan a las consultas. Las varices son venas dilatadas y tortuosas que reciben diferentes nombres según sus características y su localización. Por ejemplo, tenemos las telangiectasias, que son vénulas intraérmicas o subepidérmicas dilatadas de menos de 1 milímetro de calibre que tienden a confluir como lo podemos ver en la imagen. También están las venas reticulares, que son venas subdérmicas tortuosas de color azulado con un calibre mayor a 1 milímetro y menor a 3 milímetros. Las venas varicosas o tronculares ya son venas más tortuosas, que son venas subcutáneas dilatadas de 3 o más milímetros, y la corona flebectásica, como podemos ver, son numerosas venas pequeñas intraérmicas que se disponen en patrón de abanico sobre la cara medial o lateral del tobillo, y este es un signo de enfermedad venosa crónica avanzada. El edema sabemos que se da por el aumento de la presión venosa capilar que lleva a la fuga de líquido desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial y clínicamente se observa como un aumento de volumen que al palparlo tiene signo de la fobia positivo. Aparece en bipedestación o clinostatismo prolongado o también por el calor, como mencionó mi compañero, que era un factor de riesgo. Generalmente es unilateral y se agrava durante el día. Este signo puede disminuir al estar o al mantener reposo con las piernas elevadas, también al utilizar contención elástica o con tratamiento farmacológico. El eczema es uno de los signos cutáneos de esta enfermedad, que es de los más tempranos en aparecer. Es eritema y descamación de la piel que primero afecta a la cara inferointerna de la pierna, pero puede llegar a extenderse y comprometer toda la extremidad. Y junto con la pérdida de vello, como ya mencioné, es uno de los signos tempranos de la enfermedad y es importante reconocerlo porque así se puede dar un manejo temprano y una buena prevención secundaria. Solo que al principio es importante destacar que se ve como una leve o moderada resequedad de la piel. La pigmentación, también conocida como dermatitis ocre, es un oscurecimiento parduzco de la piel por glóbulos rojos extravasados que suelen localizarse en el tobillo
pero también se puede extender hacia la pierna o hacia el pie. La atrofia blanca son placas estrelladas lisas, color blanco marfil, de consistencia esclerótica, salpicadas por telangiectasias y petequias, rodeadas de un halo hiperpigmentado que sobre todo se localizan en el tercio inferior de las piernas y en los pies. La lipodermatoesclerosis, también conocida como la hipodermitis, es una inflamación crónica localizada con fibrosis de la piel y tejido subcutáneo que se acompaña con un aumento del grosor del tejido dérmico y subdérmico, y este es precedido por una inflamación, un edema difuso inflamatorio que puede ser doloroso y clínicamente se observa junto con la dermatitis ocre, casi siempre van acompañadas. Y este es un signo también de enfermedad venosa crónica avanzada. La úlcera venosa, como podemos ver, es una solución de continuidad de la piel sin tendencia a la cicatrización espontánea, tiene fondo sucio, con fibrina y áreas de tejido de granulación. Se localiza en regiones perimalleolares y pueden ser de tamaño y profundidad variable. Estas pueden extenderse por toda la circunferencia de la pierna e incluso pueden comprometer el músculo. Ok, vamos a hablar ahora un poco sobre el diagnóstico. Siguiente. Hay que recordar que para la base de un tratamiento correcto, en este caso de lo que sería la enfermedad venosa crónica, es necesario un diagnóstico adecuado, además de una clasificación precisa del problema venoso. Entonces, para el diagnóstico tenemos dos pilares principales, lo que sería el diagnóstico clínico y el diagnóstico hemodinámico. Dentro del diagnóstico clínico, tenemos que, luego de haber realizado una buena anamnesis en donde se incluyan los factores de riesgo, así como la evolución de la enfermedad, la evaluación clínica debe concentrarse en lo que serían los signos y síntomas clínicos de la enfermedad venosa. Y en el examen físico se debe evaluar al paciente en una habitación caliente, en bipedestación, con una buena luz, y se deben establecer todas las características y la distribución de todas las varices, además de todas las alteraciones dermatológicas expuestas anteriormente, mediante lo que sería la inspección, la palpación y la auscultación. Dentro del pilar hemodinámico, tenemos que la evaluación hemodinámica se va a realizar con posterioridad a lo que sería el diagnóstico clínico. Ya esto sería para descartar o confirmar la patología sospechada. El diagnóstico hemodinámico o la evaluación hemodinámica lo que nos va a permitir es establecer la presencia o ausencia de su enfermedad, además de cómo repercute esta insuficiencia a nivel hemodinámico. Hay que siempre recordar que los métodos no invasivos se deben utilizar con anterioridad a cualquier técnica invasiva, ya que las técnicas no invasivas son más sencillas, son más fiables, mucho más seguras y mucho más reproducibles en relación a lo que serían los métodos invasivos. Dentro de todos los métodos diagnósticos hemodinámicos que se pueden utilizar, el ecodoppler es lo que sería el gold standard para detectar reflujo en cualquier segmento venoso. Y es preciso utilizarlo para examinar la totalidad del sistema venoso, lo que sería el sistema superficial, el sistema profundo y el sistema perforante. Siguiente. Dentro del diagnóstico clínico tenemos lo que serían los signos y síntomas de la enfermedad venosa crónica, como bien lo explicó mi compañera anteriormente. Cabe resaltar que estos síntomas pueden acompañar a la enfermedad en cualquiera de sus etapas, por lo que en todo paciente con varices o con cualquier otro signo de insuficiencia venosa crónica debe ser interrogado sobre todos estos signos y síntomas específicos antes de realizar cualquier estudio diagnóstico. Dentro de los síntomas tenemos lo que sería, recordando rápidamente, el dolor, las manifestaciones de neuropatía venosa, lo que sería la pesadez y los calambres. Todos estos síntomas se ven exacerbados con el calor, se alivian con el frío y algunos no aumentan al caminar. Y dentro de los signos tenemos el más importante, que serían las varices. Además podemos tener edema y las alteraciones cutáneas, como bien se explicaron anteriormente, como son la hiperpigmentación, la corona flebectásica, las úlceras que pueden ser crónicas, entre otras. Dentro de la exploración física se deben realizar el paciente en bipedestación buscando cualquier presencia de estos signos. Ahora, dentro del diagnóstico clínico, alrededor del año 1994, el American Venous Forum elaboró un consenso para lo que sería la clasificación y la gradación de lo que sería la insuficiencia venosa crónica, basado en las siglas CEAP.
C para manifestaciones clínicas, E para los factores etiológicos, A para la distribución anatómica y la P para lo que serían los hallazgos fisiopatológicos. Esto se creó como un instrumento con el objetivo de facilitar lo que sería la comunicación, así como la descripción de todas las formas de lo que sería la enfermedad venosa crónica. Su objetivo es determinar la presencia de signos, síntomas, ver la gravedad clínica, la localización, el tipo de enfermedad venosa, el cual puede ser primaria, secundaria o también puede ser congénita. Y es la clasificación que está aceptada generalmente, como norma general, mundialmente, ya que facilita las comunicaciones a nivel médico. Dentro de esta clasificación, como podemos ver en el cuadro, la C de la clínica va desde C0 hasta C6, donde cada una tiene características específicas. Donde C0 nos hablaría de que no existen signos visibles o palpables de una insuficiencia venosa crónica. C1 ya vendría la existencia de lo que serían venas reticulares o venas telangiectásicas. En C2 habrían lo que serían venas varicosas, se utilizaría una C2R si estas venas varicosas son recurrentes. En C3 entraría lo que sería el edema. En C4 tendríamos lo que serían cambios tróficos, en donde los dividimos en A, B y C dependiendo del cambio trófico encontrado, donde A sería para pigmentación o eczema, B para la presencia de lipodermatoesclerosis o atrofia blanca, y C si hay la presencia de una corona flebectásica. C5 para lo que sería una úlcera cicatrizada y C6 para una úlcera activa, en donde al igual que en C2 la R sería para una úlcera activa recurrente. Dentro de la E, que sería etiología, tenemos 3, en donde sería S para si la etiología es congénita, EP si sería primaria y ES si sería secundaria. Dentro de la anatomía, veríamos cuál de estos sistemas venosos es el afectado, en donde la AS sería para las venas del sistema superficial, la AD para las venas del sistema profundo y la AP para las venas del sistema perforante. Y dentro de la fisiopatología tenemos la PR si es en base al reflujo, PO si es en base a una obstrucción, PRO si es en base a ambas, reflujo y obstrucción, y PN si no se tiene una causa identificable. ¿Siguiente? En esa imagen podemos ver lo que sería más o menos cada una de las características clínicas enlazado a cada una de las clasificaciones desde C0 hasta C6. Y abajo tenemos un ejemplo de cómo podríamos usar la clasificación al momento de describirla, en donde en este caso, por ejemplo, tenemos C2, EPADPO, en donde todo esto nos indicaría la presencia de telangiectasias o venas reticulares de una etiología primaria localizadas en venas profundas por una obstrucción. ¿Siguiendo? Ok, como vimos anteriormente, la clasificación SEAP nos permite describir todas estas características de la enfermedad venosa crónica. Sin embargo, no nos permite conocer el impacto que tiene esta enfermedad venosa crónica sobre el paciente ni sobre su calidad de vida. Tampoco permite un seguimiento a lo largo de toda la enfermedad, por lo que alrededor del año 2000, el American Venous Forum desarrolló lo que sería un instrumento para poder medir todos los efectos y datos que no proporcionaba la clasificación SEAP descrita anteriormente, en donde se propuso el Venous Severity Score, o la gravedad de la clínica venosa. Esta es una herramienta que tiene 3 componentes. Tiene una escala de discapacidad venosa, que es el Venous Disability Score, una puntuación dependiendo del segmento anatómicamente afectado, así como de su fisiopatología, que sería el Venous Segmental Disease Score, y el tercer componente, lo que sería una escala de medición de la gravedad clínica de la enfermedad venosa crónica, que es lo que sería el Venous Clinical Severity Score. Todas estas escalas han recibido la validación y la aprobación de los distintos comités y se ha podido comprobar la correlación clínica con la práctica clínica. El Venous Clinical Severity Score es el que se correlaciona adecuadamente con la puntuación SEAP y con la evaluación ecográfica de la gravedad de la incompetencia, en este caso venosa,
y es por lo que se recomienda este score para graduar la severidad de la enfermedad, así como ver la mejoría de los síntomas a lo largo de toda la enfermedad. Aquí podemos ver un cuadro en donde se ven todos los atributos, el dolor, las varices, el edema, los cambios tróficos, la presencia de úlceras, y cada una se va graduando de manera individual, en donde tenemos una puntuación de 0 a 3, en donde 0 sería ausente, hasta 3 sería lo más grave de cada atributo, y cada atributo se describe por separado. Siguiente. Ahora, dentro del diagnóstico hemodinámico. Aunque la evaluación clínica nos permite realizar un diagnóstico de la enfermedad venosa crónica en un gran porcentaje de pacientes, siempre que exista la disponibilidad de realizar un examen hemodinámico, se debe realizar. Ahora, los exámenes hemodinámicos, recordando que se deben realizar con posterioridad a todo lo que sería el diagnóstico clínico, para permitir establecer lo que sería la presencia o ausencia de reflujo y la repercusión hemodinámica que se tiene. Como dije anteriormente, el gold standard para detectar reflujo en cualquier segmento del sistema venoso es el ecodoppler. Y bueno, en la imagen de la izquierda lo que podemos apreciar es un ecodoppler color en donde se muestra una vena perforante con reflujo. Se puede ver lo que sería la turbulencia, y en este caso el color rojo se relacionaría con el grado de reflujo y con el cambio de la dirección de la sangre hacia el transductor. Siguiente. Durante la exploración hemodinámica con el ecodoppler se debe examinar en su totalidad el sistema venoso. Como número 1 se debe evaluar el paciente en ortostatismo, para evaluar lo que sería la vena femoral y la vena safena interna, y con el paciente sentado para evaluar lo que serían las venas de la pantorrilla y de la región poplitea. Se debe medir lo que sería la duración del pico de máxima velocidad y el reflujo antes y después de comprimir de manera extrínseca las venas de la pantorrilla. Se evalúa lo que sería el tamaño y las competencias de las venas perforantes, el diámetro de las venas safenas, el tamaño y la competencia valvular de las venas tributarias a la safena mayor o a la safena interna, así como la extensión anatómica del reflujo en las venas profundas. Siguiente. Además del ecodoppler, existen numerosos métodos diagnósticos que ya vendrían siendo un poco más invasivos, que se pueden utilizar en determinados casos para complementar el diagnóstico. Primero tenemos la flebografía ascendente, en donde la flebografía es un método radiológico que nos va a permitir examinar lo que sería el sistema venoso mediante la administración de un medio de contraste. En este caso sería de manera ascendente. Mediante la punción de una vena de la región dorsal del pie, se inyecta un medio de contraste y se coloca lo que sería un compresor para dirigir el contraste hacia la dirección, en este caso ascendente, y esto para ver la distinción entre la insuficiencia venosa crónica, si es de causa primaria o una causa secundaria postrombótica. También tenemos lo que sería la varicografía, que es cuando se inyecta el contraste directo sobre las varices, y esto se hace con el objetivo de reconocer lo que serían sus conexiones, especialmente con las venas perforantes. También tenemos lo que sería la citivenosa, además de lo que sería el IBUS o el ultrasonido intravascular, en donde el médico va a insertar lo que sería un catéter, ya sea a través de una arteria o una vena, hasta el lugar adecuado, y una vez se encuentra en este lugar, el transductor va a generar ondas de ultrasonido para reproducir entonces las imágenes de los vasos sanguíneos y nos va a ayudar a evaluar un sinnúmero de condiciones. Siguiente. Dentro de los niveles de actuación que nos indican las guías para utilizar los diferentes métodos diagnósticos, tenemos 3 niveles de actuación, en donde el nivel 1 consta de lo que sería simplemente poniéndonos en un contexto de lo que sería una visita a la consulta externa con lo que sería historia clínica y examen físico, que puede complementarse siempre que exista
a la disponibilidad un Doppler de bolsillo o con un ecodoppler color. Y esto va a ser válido para los estadios clínicos C0 y C1 de la clasificación CA. Dentro del nivel de actuación 2 encontramos lo que sería la utilización del laboratorio vascular no invasivo con lo que sería el ecodoppler color detallado con o sin la utilización de una pletismografía. Cabe resaltar que el nivel 2, que sería el laboratorio vascular no invasivo, se emplea en la gran mayoría de pacientes y es imprescindible para aquellos que van a necesitar alguna intervención quirúrgica. Y dentro del nivel 3, se añaden a todos los estudios realizados anteriormente lo que serían estudios invasivos, como los que mencionamos anteriormente, como sería la fluorografía ascendente, la varicografía, la CT venosa o el ultrasonido intravascular. Y estos solamente, como bien expliqué, van a ser solamente considerados en una pequeña cantidad de pacientes y solamente en casos en los que se necesita una intervención del sistema profundo. Para todos los demás estadios está indicado lo que sería el nivel de actuación 2. Siguiente. Bueno, ahora tocaremos los criterios de derivación y prioridades en la enfermedad venosa crónica. Estas son las pautas que se utilizan para determinar cuándo un paciente debe ser derivado a un especialista. Dado el buen pronóstico vital de la enfermedad venosa crónica, conviene siempre individualizar los casos según el paciente y sus características. Todo paciente con posible indicación quirúrgica ha de ser referido al cirujano vascular y estos criterios a mencionar se basan en la gravedad de los síntomas y la presencia de complicaciones. Ok, para comenzar, la prioridad de la derivación puede ser normal, que es menor a 30 días, preferente menos de 15 días y urgente, que es en el día. Los pacientes sin signos de enfermedad venosa crónica C0 y con venas reticulares y telangiectásicas C1 se manejan en atención primaria con un tratamiento conservador, el cual tocaremos más a fondo más adelante. Los pacientes con venas varicosas sintomáticas no complicadas antes dependían del tamaño y sintomatología para derivación al especialista, por lo que en este cuadro sale personalizar. Pero en la Guía de Práctica Clínica 2022 de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular se actualizó a que es mejor derivarlos porque se recomienda una intervención quirúrgica desde C2. El edema, que vendría siendo C3, que está asociado a varices, cambios cutáneos o úlceras, tiene una prioridad normal de derivación al especialista para su estudio y valoración. Las clases C4, cambios tróficos, C5, úlcera cicatrizada y C6, úlcera activa, en su mayoría se tratan con un manejo conservador desde atención primaria. Sin embargo, actualmente también se actualizó en esta guía que es conveniente la derivación preferente al especialista porque se recomienda un manejo quirúrgico. Y por último, toda enfermedad venosa crónica complicada, varicoflebitis, varicorragia, requerirá valoración preferente o urgente por parte del cirujano vascular a pesar de que se le dé un manejo inicial en atención primaria. Los tratamientos de enfermedad venosa crónica depende del estadio evolutivo de la enfermedad y puede ser tanto quirúrgico como no quirúrgico. Comenzando con tratamiento no quirúrgico, primero que tenemos es el abordaje de los factores de riesgo. Se recomienda realizar ejercicios, elevación de los miembros inferiores, dieta saludable para que consiga un peso ideal y también se realizan consejos para evitar la bipedestación prolongada, estreñimiento, sedentarismo, entre otras. La siguiente es elastocompresión. O la terapia compresiva, que es un tratamiento fundamental y de elección que aumenta la calidad de vida del paciente. Consiste en uso de instrumentos como vendajes, que principalmente se utilizan en las fases iniciales de la terapia, o medias de compresión gradual, que son más para tratamiento de largo plazo. El grado de compresión se demuestra en la diapositiva. Este tratamiento permite que reduzca el edema, reflujo y volumen venoso, mejorando la bomba venosa del paciente.
Se dice que una compresión de 10 a 20 milímetros de mercurio que constituye un tratamiento eficaz de la enfermedad, y las medias de clase 3 reducen la incidencia del síndrome postrombótico. Se ha demostrado que puede reducir tanto la incidencia como la sintomatología de la enfermedad venosa crónica, además de que acelera la curación de las úlceras venosas. También tenemos los fármacos venoactivos. Siguiente. Son fármacos que tienen efecto beneficioso sobre la micro y macro de la enfermedad, el edema y las úlceras. Como se observa en la tabla, estos fármacos pueden incrementar el tono venoso ¿me escuchan? Sí, ahora sí la escuchamos, doctora. Ok, perfecto. Entonces, estos fármacos pueden incrementar el tono venoso, tiene efecto antiinflamatorio, puede reducir la hiperpermeabilidad capilar, entre otros efectos. Las guías europeas de cirugía vascular recomiendan considerar los flavonoides como una opción de tratamiento para el edema y dolor relacionados a la enfermedad venosa crónica, y esto tiene un grado de recomendación fuerte. También, por último, tenemos los tratamientos tópicos de la úlcera venosa. Existen agentes tópicos y apósitos para promover el debridamiento, granulación y epitelización de las úlceras venosas. Y existen los derivados epidérmicos que han demostrado acelerar la cicatrización. Sin embargo, no hay evidencia fuerte que demuestre que estas terapias aporten un beneficio adicional con respecto a los apósitos convencionales y la terapia compresiva. El uso de antibióticos tópicos para úlceras no es recomendable porque puede favorecer la aparición de microorganismos resistentes e incrementar el riesgo de dermatitis de contacto. Solo está indicado en caso que existan signos de infección. Seguimos con tratamiento quirúrgico. La siguiente. Tenemos tratamiento de reflujo, que el reflujo es uno de los elementos fisiopatológicos fundamentales en el desarrollo de la enfermedad. Es importante recalcar que, aunque sea menos frecuente el reflujo en el sistema venoso profundo, su tratamiento siempre es quirúrgico y se basa en la reparación valvular. En casos de insuficiencias de origen primario, las valvuloplastías tienen mayor tasa de éxito. Entonces, aquí en la tabla se observan las técnicas correctoras del reflujo venoso superficial y vemos que existen diferentes mecanismos de acción. El siguiente. Ok, la ablación por radiofrecuencia, láser endovenoso y ablación por vapor de agua funcionan mediante una lesión térmica del endotelio. Y estas se realizan bajo anestesia local guiada por ultrasonido y se introduce catéter percutáneamente. Dentro de las técnicas que causan lesión química del endotelio tenemos dos, que son escleroterapia, que consiste en inyección de un agente esclerosante en el interior de la vena para conseguir la fibrosis y obstrucción de la misma. Y la otra es cola de cianocrilato, que es un procedimiento no ablativo donde se inyecta el cianocrilato intravascularmente. La principal ventaja de esta nueva técnica es que no requiere anestesia tumescente y los pacientes no precisan llevar medias postoperatorio. La otra que tenemos es Clarivane, que es la ablación mecánico-química. Este es un nuevo instrumento que fue desarrollado para minimizar las desventajas de las otras técnicas. Una característica es que tras el procedimiento, los pacientes sí se debe efectuar compresión elástica durante 2 semanas. Siguiente, por favor.
ASVAL y CHIVA son las cirugías preservadoras de safena y son cirugías conservadoras. CHIVA es un abordaje descendente y es utilizado para redistribuir el flujo del sistema superficial al profundo mediante ligaduras escalonadas de la safena mayor o las tributarias con el fin de preservarla como futuro injerto vascular. Y el ASVAL, por el contrario, es un abordaje ascendente y su objetivo es eliminar el reservorio venoso distal mediante la flebectomía de las tributarias preservando la safena mayor. También tenemos tratamiento de reflujo venoso profundo, que son dos. La reparación valvular, que es utilizado para el reflujo venoso profundo causado por cambios posttrombóticos, que es la causa más común y se estima que 60-85% de los pacientes con reflujo profundo es causado por este cambio. Y tienen buenos resultados con la reparación valvular. Y el otro es la valvuloplastía interna. Esto se efectúa en pacientes con reflujo primario, que es menos común y es el resultado de anormalidades estructurales de la pared venosa y de las propias válvulas. La siguiente. Por último, tenemos tratamiento de obstrucción, que es algo no frecuente, y en la tabla se enlistan las principales técnicas de repermeabilización quirúrgica. Lo más importante de esta diapositiva es que hay que saber que en pacientes que presentan claudicación venosa durante el ejercicio o presentan dolor desproporcionado, es importante tener en consideración la posible presencia de obstrucción venosa iliofemoral porque estos pacientes tendrán peor evolución y tienen una indicación quirúrgica. Ok, vamos a ver ahora las complicaciones de la enfermedad venosa crónica y sus tratamientos. Primero tenemos la varicorragia, que es una hemorragia que ocurre cuando se rompe una varice. Generalmente son de las venas que están ubicadas en la pantorrilla, en el área perimalleolar y en los pies. Estos incidentes pueden parecer al paciente como un incidente bastante dramático y la presentación usualmente es en venas pequeñas, pero que estas tienen un sangrado abundante. Estos episodios se ven favorecidos por el adelgazamiento de la piel, por un episodio más avanzado de la enfermedad, la evolución de esta enfermedad, por múltiples episodios de infección, por lipodermatoesclerosis y otros trastornos tróficos. Además, el tratamiento es bastante sencillo. La persona puede, o el paciente puede, elevar el miembro afectado, hacer una compresión local en el punto de sangrado por unos 20 minutos y dejar reposar el miembro, pero como mencionó hoy, pues el tratamiento al final siempre debe ser quirúrgico, que ya, bueno, eso ya lo explicó mi compañera. Ok, la siguiente complicación es la varicoflebitis. La varicoflebitis no es más que el desarrollo de un trombo venoso en una vena varicosa. En este caso se inflama la vena varicosa, y que es una vena superficial que se inflama por la acumulación de más sangre de manera habitual. Es decir, eso se debe a la formación de un trombo. El diagnóstico de esta patología generalmente es sencillo y de manera rápida, ya que en esta manera se basa en la presencia de dolor, en duración y un color morado en la varia. La presentación clínica es de una vena varicosa endurecida, se encuentra superficialmente al tacto, con presencia de inflamación, trayectoria irregular y generalmente en este caso puede llegar a ser muy dolorosa. De manera que puede doler más que en una tromboflebitis. En este caso, la causa de la varicoflebitis, que
como mencioné ahorita, cuando se compara con la de la tromboflebitis, en este caso suele ser una lesión mecánica, como cuando hay una ondulación de una vena o hay un trauma directamente en la pared de la vena. Otras causas también más frecuentes suelen ser las enfermedades autoinmunes. Además, la varicoflebitis suele ser causa de enfermedades malignas y en particular cuando estamos hablando de síndromes paraneoplásicos. También ellos deben ser descartados por su gravedad. Es poco frecuente que la varicoflebitis pueda estar asociada a enfermedades como la tuberculosis o la sífilis. En el tratamiento médico de la varicoflebitis tenemos los fármacos venoactivos como son, por ejemplo, la diosmina o el dovecilato cálcico, y su mecanismo de acción se caracteriza más que todo por reducir la fragilidad y la permeabilidad vascular. Y de esta manera puede ayudar en esta patología. También tenemos la terapia de compresión que puede ser efectiva. Pero en este caso el tratamiento es quirúrgico definitivo, que es la intervención de varices por medio de una cirugía abierta, ya sea abierta, endovenosa o mediante escleroterapia. Continuando con las complicaciones, tenemos la trombosis venosa superficial. Es una condición clínica que afecta hasta el 11% de la población. Esta predomina más en el sexo femenino y se da con más frecuencia en los miembros inferiores. Esta es una trombosis del vaso con reacción inflamatoria de la pared venosa sin necesidad de que haya alteración del flujo. Sin embargo, puede darse el caso de que la inflamación ocluya el vaso. La causa suele ser una lesión mecánica de la pared de la vena. El diagnóstico se basa en la presencia de dolor, induración y una coloración rojiza morada en la varice. Se manifiesta como un nódulo o cordón fibroso palpable asociado a hiperemia y calor. Es muy importante el diagnóstico y el tratamiento precoz porque esta puede recurrir a complicaciones como la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. En cuanto al tratamiento médico, tenemos las compresas tibias, los AINES vía oral y típica, en el caso de las trombosis venosas superficiales, que son cercanas a la unión safenofemoral, y las trombosis superficiales mayores a 5 centímetros de longitud, supra o infrapatelares, se debe brindar anticoagulantes. En este caso, la heparina de bajo peso molecular, en una dosis de 40 miligramos por vía subcutánea de enoxaparina cada 24 horas, o una dosis profiláctica de fondaparinox por 45 días, o heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Se recomienda dar el tratamiento por 15 días. En el caso de los pacientes con síndromes postrombóticos, se recomienda mantener el tratamiento por 45 días. Se debe también realizar a los 15 días un ecodoppler venoso con el fin de valorar la evolución. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está la desconexión safenofemoral, que se realiza más que nada en la trombosis venosa superficial, localizada en las extremidades inferiores. Bien, otra complicación que podríamos tener de la trombosis venosa profunda, es la trombosis venosa profunda. Esta básicamente es la formación de un trombo en el sistema venoso profundo. Afecta en su mayoría las extremidades inferiores, pero puede comprometerse los miembros superiores, el abdomen y la pelvis. Esta es una manifestación del tromboembolismo venoso y hay factores de riesgo que pueden desarrollarla. Estos factores de riesgo pueden ser transitorios o persistentes. Entre los transitorios tenemos la cirugía con anestesia general, que dura más de 30 minutos, la estancia prolongada o reposo prolongado, la limitación del movimiento, las terapias estrogénicas y también aquellos estados que favorecen la coagulación de la sangre. Mientras que en los factores de riesgo que son persistentes tenemos, por ejemplo, los procesos neoplásicos activos
o aquellas condiciones médicas que son proinflamatorias. Entonces, si no se cumple ninguno de los criterios que acabo de mencionar, denominaríamos la trombosis venosa profunda como idiopática o no provocada. Esta patología tenemos que tenerla muy en cuenta porque a pesar de que en la mayoría de los casos se puede resolver espontáneamente sin complicaciones, en Estados Unidos se registra que si viene asociada con tromboembolismo pulmonar, entonces sería responsable de aproximadamente 25,000 muertes al año. Pero ¿cómo la tratamos? La piedra angular del tratamiento médico son los anticoagulantes. Estos básicamente pueden ser recetados a cualquier paciente y más si presenta una trombosis venosa proximal, ya que en estos casos hay mayor riesgo de que se produzca una embolización y esta puede llevar al fallecimiento posterior del paciente. Si hablamos de tratamiento quirúrgico, entonces sí tendríamos 3 opciones, entre las cuales tenemos la trombolisis, la trombectomía venosa y la embolectomía quirúrgica. La trombolisis es un procedimiento mediante el cual se disuelve el trombo por vía endovascular, pero hay que tener en cuenta que en este procedimiento hay alto riesgo de sangrado y de embolismo. Si hablamos de la trombectomía venosa, esta está indicada en pacientes que no son candidatos a la trombolisis directa o en las cuales no le funcionó el tratamiento médico. Y por último, la embolectomía quirúrgica, esa sí está indicada en casos un poco más graves, como por ejemplo, si hay una obstrucción subtotal o total de la arteria pulmonar principal o una de sus ramas mayores. Siguiente. Ok, yo les voy a compartir rapidito en 3 minutos ya por último un caso que tuve la oportunidad de ver durante mi rotación. Era una paciente femenina de 41 años en la que se le hizo una ablación por radiofrecuencia de la vena safena. Esto fue junto a la doctora María Alejandra Díaz. Y bueno, ella nos dio bastante docencia durante el procedimiento, así que les voy a dar algunos puntitos que ella nos dio a nosotras. Lo primero que se hizo fue buscar la vena en el ultrasonido. Creo que se ve lo que estoy señalando aquí, que es esto que está en el centro. Aquí podemos ver el signo del ojo egipcio, que es como se ve la vena de manera transversal. Ajá. Acá, bueno, ella lo primero que hizo fue introducir la aguja guiado por el ultrasonido. Luego de que se introduce la aguja, que es esta que vemos aquí, se le coloca el catéter, que es lo que está colocando acá. Ok, luego el catéter se introduce hasta que esté a 2 centímetros de la unión con la femoral, para que no vayamos a hacer la radiofrecuencia en la femoral, que ahí sí podemos tener más riesgo de una trombosis venosa profunda. Luego se le infiltra, que es esto que está pasando acá arriba, para que la vena no esté tan superficial y así evitemos que cuando se haga la radiofrecuencia no se vaya a quemar el paciente. Esto que ven acá abajito como brillante, este puntito brillante, ese es el catéter. Entonces va a quedar más profundo. Y acá es cuando ya le estábamos haciendo la ablación. El catéter mide 7 centímetros. Entonces la ablación se hacía cada 7 centímetros y se iba retirando. Y este es el aparato que emite la energía. Se debía procurar que la energía nunca bajase de los 12 a 13 watts porque eso podía causar entonces quemaduras. Por arriba de la rodilla se hizo con la radiofrecuencia, pero por debajo de la rodilla se hizo colocándole etoxiben porque la vena pasa muy cercana al nervio safeno, entonces se puede causar daño al nervio si hacemos radiofrecuencia en esa área. Y por último acá
se le estaba haciendo una escleroterapia al final, con etoxibertal. Eso sería todo. Aquí está nuestra bibliografía. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro webinar hoy. Espero que haya sido de su agrado. Eso sería todo. Muy bien, los felicito a todos. Ha sido bastante completo todo lo que han analizado. De repente, el tema era enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica, ¿no? Hay temas que realmente no entran directo de esto. Voy a hacer algunos comentarios sobre cosas que podemos corregir. Si quieres, quítate la parte esta de... Ah, ok, perfecto. Bueno, lo primero, cuando están mostrando sus diapositivas, recuerden que esta es una presentación científica. Siempre ustedes deben poner, si hacen una cita o se refieren a algún artículo, deben poner la bibliografía allí mismo. En ese momento ponen la revista y la cita de la cual se extrajo el artículo. Eso es crucial cuando vayan a presentar en un hospital o fuera en un congreso. Eso se lo van a exigir y van a ver que todos los presentadores lo hacen de esa manera. En cuanto a, hay algunas cositas ahí de la nomenclatura que ya se han corregido. Generalmente en la nomenclatura de las venas, vena femoral común, vena femoral ya superficial no se usa, vena femoral profunda sí, entonces lo que era vena femoral superficial ahora es la vena femoral, es decir, existen tres venas, la vena femoral común, la vena femoral y la vena femoral profunda. Y se pone la nomenclatura, generalmente ya lo aceptado ahorita es que eso se ponga solamente las siglas en inglés, es decir, la vena femoral común sería CFV, Common Femoral Vein, y así entonces solamente las siglas. Esto es lo que ya se usa internacionalmente. Bueno, allí mencionan ustedes una bomba venosa, la bomba de la pantorrilla. ¿Solo existe la bomba venosa de la pantorrilla o existe otra bomba venosa? ¿Quién contesta esa pregunta? También existe la vena, la bomba plantar, lo que se llama la esponja plantar. Cuando usted dobla el pie, cuando usted flexiona el pie, también hay ahí una bomba que primero funciona esa antes de funcionar la bomba de la pantorrilla. Ya eso se conoce y que es muy importante, eso es muy importante que el paciente tenga una marcha adecuada. Cuando el paciente no tiene una marcha adecuada, no está funcionando correctamente la bomba. Si quiere le paso eso, hay una fotito que la describe esa bomba, lo que es la esponja plantar. Un poco recargadas las diapositivas, no pongan tanta información en la diapositiva porque se aburre la persona que lo está viendo. Trate de poner solamente cosas que lo vayan a guiar a usted y a la persona que va a ver la presentación, ¿ok? Y se hablaba de trombosis venosa profunda. Ese es otro tema. Realmente, las varices o la enfermedad venosa crónica o la insuficiencia venosa crónica, porque el paciente puede tener enfermedad venosa crónica y no tener insuficiencia venosa crónica si no tiene reflujo. ¿Ok?
Entonces, cuando tiene reflujo, es insuficiencia venosa crónica. El trombosis venosa profunda puede ser una complicación de la insuficiencia venosa crónica. Como la sangre se regresa, el flujo se enlentece y eso produce que ese es uno de los factores de la triada de Virchow, ¿verdad? El enlentecimiento de la circulación. Hay algo que deben recordar, porque van a ver, estos pacientes lo van a ver independientemente de la especialidad que tenga, van a ver pacientes con esto y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque afecta casi todas las especialidades. Y esto, hay una cosa que se llama el síndrome de la clase turista. ¿Saben lo que es esto? Relacionada con la trombosis venosa profunda. Bueno, es aquel paciente que por motivo de que no tiene mucho dinero, que ahora somos todos, con todo lo que está ocurriendo, tiene que verse obligado a viajar en un vuelo de largas horas, ese vuelo famoso que hay ahora Panamá directo de Panamá a Turquía, a Estambul. Ese vuelo son casi 14 horas. Bueno, imagínense ese vuelo. Y entonces, en clase turista, y si usted no se levanta a caminar y un paciente con varices, generalmente ese paciente desarrolla una trombosis venosa profunda. Por lo que ese paciente generalmente se le aplica antes de que vuele heparina bajo peso molecular subcutánea como una profilaxis. Se le dice que use sus medias de compresión, porque si este paciente puede estar en riesgo si tiene varices y si tiene insuficiencia. Ahí se mencionó los anticonceptivos, pero se mencionó como muy por encima. Recuerdo que durante la pandemia había ¿se acuerdan que en la pandemia decían, bueno, hay que tener cuidado porque hay pacientes que han desarrollado trombosis venosa profunda? Y a veces también se decía que si usted se ponía la vacuna, desarrollaba trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces me acuerdo que un profesor mío sacó un comentario y señalaba que para él era más riesgoso que una mujer con varices usar anticonceptivos que se aplicara la vacuna para el COVID. Entonces, esto es la razón directa entre las hormonas femeninas y el empeoramiento de la insuficiencia venosa crónica. Y bueno, no se mencionó mucho, pero lo que van a hacer aquí ginecólogos tienen que observar sus pacientes, porque generalmente cuando la paciente se embaraza, cuando el óvulo fecundado se anida en el útero, empieza la producción de una hormona que es ¿qué hormona? Evita que el endometrio se vaya. La beta-HCG. No, más fácil que esa. La progesterona. La progesterona. La progesterona que tiene unos niveles bajos normalmente porque el estrógeno está más alto, la progesterona empieza a subir dramáticamente y es lo que mantiene que no ocurra una menstruación porque ya está anidado. Pero la progesterona es la hormona que produce mayores problemas a las pacientes que sufren de varices porque la paciente se llena de varices. Y la paciente te lo dice y se hincha y empieza a darle dolor pélvico durante el embarazo. Entonces es importante tener eso y muchas veces cuando la mujer cambia de vida, que los ginecólogos empiezan a aplicarle anticonceptivos, hay que estudiar los beneficios sobre los riesgos de darle a esa paciente por todo lo que ella va a sentir, ¿no? En la menopausia, los calores, la resequedad vaginal, etcétera, de darle anticonceptivos por vía oral. Bueno, ahí en los factores de riesgo, el que habló sobre los factores de riesgo
Después vi que otro compañero lo amplió, pero es que esto es muy importante. Los factores de riesgo es lo que hace que usted ve un paciente con varices y diga, mira, este paciente hay que cuidarlo de esto y de esto. Vi que se habló, al final fue que se habló de encamamiento. Ese es un factor de riesgo exponencial. Es decir, si usted tiene un paciente con varices y lo hospitaliza a medicina interna para estudiarlo, ya con 4 días que ese paciente esté encamado, aumenta dramáticamente la incidencia de trombosis venosa profunda. Y el otro es el cáncer, obviamente. El cáncer también es un factor de riesgo. Los catéteres, ese paciente que se hospitaliza generalmente lleva un catéter, si es un catéter venoso central para darle quimioterapia por el cáncer, eso tiene un riesgo mucho más elevado que cualquiera de que no tiene de presentar trombosis venosa profunda. La cirugía, ahí lo mencionaron muy bien. Ya le digo, no es exactamente un tema relacionado con la insuficiencia venosa crónica, pero sí, por ejemplo, un paciente que va a ser sometido a cirugía de mayor riesgo que otras. ¿Cuáles ustedes creen que son las cirugías de más riesgo de producir trombosis venosa profunda en un paciente con varices? Las cirugías ortopédicas. La cirugía ortopédica. Yo tengo varices, así que yo era un paciente de alto riesgo para trombosis venosa profunda, o sea, hace que ahora que me operé ambas rodillas, ¿no? Entonces eso es importante señalarlo. Pacientes en el Santo Tomás, ¿cuáles vemos muy frecuentemente? Pacientes que le dan un tiro o el famoso Brown Sequard, que era descrito en el Néter como el paciente que recibe una puñalada en la columna y tiene una inmensección de la médula. Generalmente ya no usan el puñal, usan el balazo. Hace poco antes de salir del hospital para mi cirugía y mis días libres que tengo, vi un paciente, tuve que tener un paciente con un tiro en la columna que quedó parapléjico y ese paciente tiene un alto riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque no mueve las piernas, quedó parapléjico, ¿verdad? Ahí mencionaron el estreñimiento. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la enfermedad varicosa no solamente da en las piernas. En las piernas es más grave, pero no solamente se radica en las piernas. ¿Por qué ustedes creen que en las piernas es más grave que en los brazos? Por la gravedad. Exactamente. Culpa de nosotros. Los mamíferos no tienen varices, porque tienen prácticamente las 4 extremidades a la altura del corazón. El hombre no, el hombre el hombre se erguió para usar sus manos, entonces fíjese la distancia en que quedó del dedo gordo del pie el corazón. ¿Ve? Entonces esto es la causa de que tengamos varices. Y el estreñimiento produce lo que sí bien señalaron, un aumento en la fuerza cuando usted hace una fuerza para defecar y eso produce otras varices que son Hemorroides. las hemorroides, correcto. Entonces usted investiga al paciente. Usted no le ve solamente, aunque tenga varices, voy a concentrarme en las piernas. No. Cuando nosotros vemos a un paciente de esto, le preguntamos, ¿tiene hemorroides? Si ha sufrido de hemorroides, porque a veces no es necesario operar las hemorroides, ¿verdad? O si se la ha operado, obviamente, con más razón. Pero también en la mujer hay que preguntar algunas otras cosas. ¿Qué preguntaría usted en la mujer? Porque también son varices, las varices pélvicas, las varices uterinas, y que se manifiestan, no es tan frecuente, pero a veces la mujer llega y muy penosa. Por eso siempre nosotros cuando examinamos a una paciente, lo hacemos al lado con un asistente, y que así le da menos pena a la paciente decir que sí tiene varices vulvares, que son consecuencia de esto, de la varices pélvica. Y en el hombre, porque las varices vulvares, las varices pélvicas son
hay una enfermedad congestiva pélvica que a veces sufren las mujeres y es producto del reflujo de las venas ováricas. Y en el hombre, ¿cuál es la vena? El varicocele, correcto. Entonces el varicocele, uno lo investiga y generalmente estos pacientes también pueden tener molestias de varicocele o haber sido tratados o operados de varicocele. Hay algo que yo quiero señalar muy puntual, porque ustedes hablaron de la fisiopatología, pero miren, la fisiopatología se reduce y ustedes la van a memorizar muy bien de esta manera. La fisiopatología depende, el éxito de que no haya insuficiencia venosa depende de un flujo laminar de regreso desde el dedo gordo del pie hasta la aurícula derecha. Y ese flujo laminar, si se ve interrumpido, es un flujo que debe ser rápido, activado por el diafragma, por la respiración, por la bomba muscular, por las contracciones del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese flujo es rápido. Si ese flujo se enlentece por cualquier razón, entonces aquí es donde vienen los problemas. Eso es lo que los gringos llaman, y ustedes deben haber leído, el stress shear. En la traducción de eso es el cizallamiento, es decir, un flujo que es rápido se vuelve muy lento y entonces empieza la marginación de los leucocitos al endotelio. Y esto empieza a producir la inflamación, la dilatación venosa, los cambios en pigmentos pigmentarios en la piel. Y al final, el estadio final de todo eso sería, ¿cuál? El C6 de la clasificación es Úlcera. la úlcera venosa. Muy bien. Bueno, mencionaron muy bien la clasificación SEAP, es la forma de comunicarnos los cirujanos que nos dedicamos a la flebología o a las varices. Es como una foto que uno toma en determinado momento. Por eso no sirve para seguimiento. Para seguimiento siguen lo otro que manifestaron, que es el BCSS, que es el índice de calidad de vida, porque usted mide la calidad de vida en el momento en que el paciente le llegó y la calidad de vida después de cualquier tratamiento a lo que haya sometido, ya sea médico, quirúrgico, etcétera. Bueno, recordar que varice es cualquier vena tributaria, no el eje safeno, mayor de 3 milímetros, cuando esos pacientes tienen una enfermedad, inclusive aunque no sea con insuficiencia, porque ya por diámetro van a tener problemas. Puse aquí varicorragia, pero lo mencionaron muy bien. Esa es una de las urgencias que liga al cuarto urgencia y el tratamiento es compresión o inclusive hasta a veces yo le he dicho, no, pónganle un punto, colóquenle un punto ahí y cierren la varice y después lo envían a la consulta externa, ¿no? De que sangra, porque obviamente el paciente no tiene la presión normal, ahí tiene una presión casi como una presión de una arteria. Bueno, otra cosa que mencionaron también muy importante, la corona varicosa o flebectásica. Ahora en la clasificación, la última modificación de la clasificación SEAP, que ahí también lo mencionaron, pero tal vez no le dan tanta importancia. Si usted ve un paciente con una corona flebectásica, ojo con ese paciente porque ese paciente es candidato a desarrollar una úlcera. Ya eso se ha visto en los escritos y entonces ese paciente tiene que ser guiado a un tratamiento por un especialista, la corona flebectásica o la corona varicosa. Bueno, el ultrasonido marca un antes y un después. El ultrasonido, antes yo viví las dos etapas. Cuando hice mi residencia no se usaba el ultrasonido, se usaba más la flebografía y lo que hacíamos era safenectomía, sacábamos la safena y lo sacamos, eso es a ciegas. El ultrasonido significa que la cirugía que estamos haciendo la estamos viendo. Como bien presentaron el caso de la doctora, es la forma
convencional de hacer los tratamientos con visión directa de la safena que está afectada o dañada. Y de reflujo profundo, reflujo venoso, pueden presentarla también las tributarias, pero el reflujo venoso más importante es de los ejes safenos. Los reflujos de los ejes safenos, ahí hay una medida en que uno la toma con el ultrasonido haciendo la maniobra de compresión y viendo el reflujo, y si es mayor de 0.5 o de medio segundo, ya eso significa que ese paciente hay que tratarlo. En las venas profundas es mayor de un segundo, o sea que ya, perdón, de un segundo. Entonces, es más difícil, es más difícil tratar reflujo de una vena profunda, ¿no? Porque esas no se pueden quitar. Esas son esenciales para la vida. Bueno, el diagnóstico hemodinámico, no sé si quedó una confusión de que era el Doppler. No, el Doppler es un diagnóstico por imagenología no invasiva. El diagnóstico hemodinámico es cuando usted lo lleva a la sala hemodinámica y con rayos X, pues con medio de contraste, puede ser la flebografía ascendente, que se usa menos, pero se hace algún tipo de flebografía y es cuando usted tiene complicaciones como la trombosis venosa profunda, que generalmente también puede producir un embolismo pulmonar porque son dos estadios de la misma enfermedad. Estos pacientes generalmente son pacientes que además tienen síndrome de trombofilia, síndrome antifosfolípido, tienen algún factor genético adicional. Mencionaron la varicoflebitis y mencionaron la trombosis venosa superficial como dos entidades diferentes. Bueno, realmente la varicoflebitis como tal solamente es de las tributarias. ¿Cuándo hay una varicoflebitis? Bueno, la enfermera le canalizó una vena y se la canalizó mal y hizo una flebitis. Eso sería la varicoflebitis. Pero cuando hablamos de trombosis venosa superficial, que se puede decir que es una varicoflebitis, es de los ejes safenos. Esto hay que tenerle un poquito más de cuidado que una varicoflebitis normal, porque lo primero que lo dijeron muy bien, puede ser parte, tanto la trombosis venosa profunda como la superficial, de un síndrome paraneoplásico. Así que cuidado. Pacientes con este tipo de enfermedad, por ejemplo, un paciente que no tiene varices y le hizo una trombosis venosa profunda y usted no sabe qué fue, o una trombosis venosa superficial, busque un síndrome paraneoplásico, sobre todo abdominal. Y la parte obstructiva, que es otra parte. La parte obstructiva se trata de la trombosis del sistema profundo, ¿no? Esto tiene sus síndromes, el síndrome de May-Turner o el síndrome de Coquet. Esto es cuando la arteria ilíaca izquierda comprime contra la columna la vena ilíaca izquierda. Esto sí necesita un manejo por hemodinámica y probablemente un stent y el uso del IVUS para corregir este problema. Entonces son dos cosas diferentes. También está el pinzamiento mesentérico, cuando la mesentérica pues pinza, ustedes saben que pinza, a veces produce un síndrome obstructivo duodenal, ¿no? Esto es otro síndrome. Bueno, los fármacos venoactivos son muy importantes, sí sirven, tienen suficiente evidencia. El que más evidencia tiene, ustedes lo mencionaron ahí, pero quiero darle un poquito más que es la fracción flavonoide purificada micronizada, lo que pueden ahí como FFPM. FFPM, la diosmina esperidina, micronizada purificada.
El nombre comercial de esto, hay muchos ya en el mercado. Antes solamente existía el Daflón, pero ahora existen otros, Bedipal, Brexis, etcétera. Que estos medicamentos, porque fíjese que hablamos del cizallamiento, ¿verdad? Y que eso produce una inflamación. Bueno, esto es un estado inflamatorio. Produce una hipertensión venosa y produce un estado inflamatorio, que es lo que produce todos los cambios, el dolor, la pesadez, el cansancio y finalmente las úlceras. Bueno, este medicamento es un antiinflamatorio y que sí sirve. La dosis que se da, pues más o menos es de 1000 al día. Antes se daba 500 y 500, ahora se ha sustituido por una dosis de 1000. Esto sirve también para los síndromes hemorroidales, pero en este caso, el síndrome hemorroidal, cuando el paciente está con una hemorroide que está prolapsada o que está trombosada o que simplemente le está doliendo, entonces usted da de 3 tabletas de 1000 por 3 días seguidos para ir los baños de asiento y todo lo demás para desinflamar al paciente, ¿no? Bueno, el concepto quirúrgico, que tal vez era lo menos importante, pero lo más importante, ustedes lo dijeron, el concepto quirúrgico es el siguiente. Si usted tiene una vena del eje safeno que está enferma, que tiene reflujo, ya sea la safena mayor o la safena menor, esa vena hay que eliminarla, ¿ok? Esa vena no sirve. La primera pregunta que le hace el paciente, doctor, y si usted me la elimina, ¿por dónde sube la sangre? Y le digo, bueno, la sangre sube por el sistema profundo. ¿Ve? No es que esa vena esté de adorno, porque todo lo que puso Dios lo puso por algo. Pero esa vena a veces también la sacamos. De hecho, cuando yo voy a operar a un paciente de enfermedad coronaria, porque tiene obstrucción de la arteria coronaria, sacamos esa vena y le ponemos como los famosos bypass. Entonces, y vemos que ese paciente, la pierna no se le gangrena ni nada, ¿no? Obviamente, si la vena está enferma, no sirve para ponerle bypass, y eso se lo digo a los pacientes, mejor es eliminarla, porque si usted sufre, Dios no quiera, una enfermedad coronaria, esa vena no se la puedo poner porque esa está insuficiente. Entonces, hablando pues de la eliminación, y el término que se utiliza es la ablación. Ustedes lo dijeron muy bien. Entonces, hay ablación quirúrgica, que era cuando sacábamos la safena, todavía se sigue haciendo, porque a veces no hay los medios para hacerlo, como lo demostraron ustedes en el caso de ejemplo. Es un poco costoso esos catéteres. La quirúrgica es la remoción quirúrgica. La térmica es con calor y existen varias opciones. La que usó la doctora ahí, que es la radiofrecuencia. Yo lo que más uso radiofrecuencia a veces, pero lo que más uso es el láser. Y también en Europa existe el vapor de agua. Le inyectan vapor de agua para que la vena se cierre. Y obviamente es mucho menos costoso eso, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna experiencia con esa técnica. Y son ciertos lugares en Europa que han ganado experiencia. Y la última forma de ablación es la química, que era lo que está haciendo la doctora. La inyecta, esa es una ablación química, ¿no? Ella lo está haciendo de las pequeñas, pero también existe una metodología especial para inyectarla en la safena, que es guiado por ultrasonido. Eso lo hacemos nosotros. Y también existe la otra variante, eso se llama esclerosis. La otra variante es la goma. Se coloca goma en la vena y se cierra la vena. Se utiliza un químico que se llama cianoacrilato. Eso a veces produce reacciones. Bueno, yo ya no lo hago porque una paciente me produjo una reacción, pero es lo que está de moda, aunque han salido muchos estudios en contra. Así que nosotros mejor seguimos haciéndolo de manera que ustedes lo presentaron ahí, que no tiene tantas complicaciones. Bueno, lo de Asbal y Chiva a veces no se entiende mucho, pero es casi lo mismo. Ustedes tienen un árbol y ustedes tienen el tronco. El tronco son las safenas y las ramas son las colaterales.
Aval y Shiva significa que ellos van quitando todas las colaterales. Quitan las colaterales y dejan el tronco preservándola para si el paciente en algún momento sufre del corazón o dicen que ellos que es mejor, ¿no? Pero bueno, esto es complicado, a veces los seguros no reconocen eso, porque estos pacientes hay que tratarlos de por vida quitándole las ramas a esos árboles. Bueno, la pregunta final, bueno, antes de la pregunta final le faltó algo, hablar de una complicación, que es la erisipela. Esa sí es una complicación de la insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es la erisipela? Bueno, la erisipela es una infección del estrato superficial de la piel y generalmente producida por bacterias Streptococcus. O sea, da enrojecimiento de lo que es la piel y más frecuentemente se ven en extremidades. Bueno, lo leí ahí en tus lentes. Tú lo estabas diciendo, yo te lo estaba leyendo en los dientes, en los lentes, Eduardo. No, sí es cierto, es eso, ¿no? Si tú hablas, es una infección de la epidermis o de la dermis. Me parece que epidermis. De la epidermis. Quédense con ese concepto, es muy importante, por eso es que se pone roja. Es diferente a la celulitis que es de la dermis. ¿Ok? A veces coexiste, porque si usted no trata la erisipela, acuérdense que antes se trataba con qué, lo trataban los abuelos de nosotros. Creo que era con sapos. Exactamente. ¿Y tú por qué crees que lo trataban con un sapo, Eduardo? Ahí sí no le sabría decirle. ¿Qué tiene el sapo en la piel? Tiene el hongo penicillium en la panza. Bueno, habría que ver si alguno tiene. Sí tienen toxinas, ¿no? Que Vale. actúan como antimicrobianos, pero ya esa experiencia la perdió a lo mejor los indígenas. O sea, no es que usted agarre cualquier sapo a veces, porque hay gente que lo hace. Ah, yo escuché que mi abuelo entonces le ponen un sapo y me han llegado con el problema más serio, porque se ha irritado mucho más la piel, ¿verdad? Eso lo sabían mucho los antiguos, pero habría que ver qué tipo de sapo es. Pero entonces, como muy bien dice Eduardo, es una infección producida ¿por qué razón? Porque la piel se reseca. Eso es importante, ese concepto. De hecho, nosotros le mandamos a los pacientes que utilicen una crema humectante para evitar esa resequedad. De hecho, también son muy susceptibles a los hongos. Si usted ve a un paciente con varices, ve que también tiene onicomicosis, porque al estar enlentecida la circulación venosa, es colonizada por los hongos oportunistas y casi siempre se produce una erisipela. Y entonces hay que los estreptococos de este grupo solamente huelen la penicilina y ya salen huyendo. O sea que con penicilina le damos benzetacil, y con esto mantenemos a estos pacientes libres de erisipela, además de la humectación. Bueno, yo los felicito a todos, al grupo de los Da Vinci, muy buen webinar. Acuérdense que la nota solamente la vamos a poner cuando lo publiquen en el YouTube. No lo pudimos transmitir ahorita mismo internacionalmente porque las sociedades a que pertenecemos están en otro congreso, pero los vamos a poner en las páginas de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Facebook, básicamente de esas sociedades, y donde van a estar todos ustedes allí disertando, porque este es parte de un proyecto que ya lo presentamos a la Facultad de Medicina el año pasado, que ya lo presentamos a nivel mundial en un congreso en septiembre, y ustedes forman parte de estos primeros grupos. También queremos, estos conceptos yo no los recibí en la Facultad de Medicina.
y son muy importantes porque fíjense el grupo, el grueso de la población que sufre de este tipo de enfermedades. Así que por favor quiero que me suban la grabación. Y la última pregunta sería, ¿tiene cura este padecimiento? Recuerdo que tradicionalmente le decíamos a los pacientes en los años 90, y en los 80 y en los 90 le decíamos, ya te hice la safenectomía, estás curado. Enviábamos la vena, porque eso salía así enrolladito en la técnica de Mayo, el stripping con técnica de la Mayo, y se lo mandábamos al patólogo y él lo leía. ¿Por qué le hacíamos eso? Porque al rato venían los pacientes con otra vena que se desarrollaba y decían, no, no me hizo nada, doctor, pero si no, Méndez, yo tengo la patología aquí. ¿Qué pasaba allí? Dianelis. Yo diría que no tienen cura porque, o sea, sí, o sea, se siguen afectando, pues se puede reparar, pero no es como la cura porque en la misma fisiopatología se sigue dando. Excelente, Dianelis, así es la respuesta. Digámosle esto a los pacientes en las enfermedades crónicas, no hay cura. No hay cura, se controlan bien. Yo tengo un grupo enorme de pacientes que se controlan y están contentos y le decimos que vengan todos los años y cuando las ven, para que las venas no crezcan tanto, porque si son pequeñas las tratamos ahí mismo en el consultorio con los diferentes recursos que tenemos, ¿verdad? No tiene cura. Me han llegado pacientes de 20, 30 años de que un cirujano les dijo que las había curado y llegan con venas recidivantes. Entonces, esta es una enfermedad que lo va a sufrir el paciente a lo largo de la vida. Nuevamente los felicito, los Da Vinci tienen una muy buena nota, igual todos los que también se integraron, hicieron el esfuerzo para integrarse, los 81 que tenemos acá, excepto yo, son como 80, pues, porque está allá como también. Y este es un esfuerzo que le va a rendir beneficios en toda su vida. Lo van a poder buscar. Como ven que el primero que se hizo fue sobre una disección aórtica que aparece ahí en YouTube. Y asimismo van a estar ustedes, sea cual sea la especialidad que tengan, van a estar aquí viendo de qué manera tan espléndida, excelente, presentaron su webinar. Eso sería todo. Entonces, ¿cómo va? Ya aquí pueden interrumpir la grabación. Yo la voy a interrumpir la mía acá también.